despedimos gente, cerramos la compañía y pues los famosos preguntas que siguen, ¿no? Finalmente tú liquidas a todos y la compañía termina ya liquidando. Es correcto. Okay. Que a mucha gente le da miedo el dar ese brinco, ¿no? Es muy cómodo recibir una quincena. Sí, seguramente lloraste una noche y dijiste, ¿hacia dónde camino? Que llegó un momento en que había que meterle más y yo ya no tenía... Si esta compañía hubiera nacido en los famosos temas de California, sería una startup en el mundo ahora, pero nacimos en un país lleno de complejidades. Hay que pagarle a los malos para que tú puedas producir y para que no toquen tus tierras. ¿Cuántos choferes son asaltados en estas carreteras del terror? Ya tienes tu producto final, lo subes a un tráiler y no sabes si ese tráiler va a llegar a su destino. La ruta final, sí, claro. Esa es una gran problemática. Pues muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Línea Empresarial. Como cada miércoles le estamos llevando a usted una de las historias de un empresario o empresaria de éxito. Y yo hoy de verdad tengo el gusto de estar con un gran amigo que tiene una historia que compartirnos, una historia de éxito, porque él arranca, mire usted, en la industria farmacéutica y hoy termina en la industria del tequila. Creo que es muy importante entender esta historia. Hoy me acompaña nada más y nada menos que un amigo de lujo, Alfonso Ramírez Escamilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Alfonso, mi querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias, bienvenido para que nos platiques esa historia, porque me estabas comentando que tú inicias en esta industria farmacéutica y hoy estás en la industria tequilera, pero cuéntame primero, ¿quién es Alfonso Ramírez Escamilla para que te conozcan? Mira, pues Alfonso Ramírez es papá de dos grandes niños, María José y Alejandro, de 15 y 11 años. Soy una persona que cree mucho en el tema matrimonio, entonces llevo 15 años casado, felizmente con mi esposa, pero pues siempre he forjado mi vida en la industria farmacéutica y he tenido siempre viví ahí, ¿no? Llevo más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, empezando desde un ejecutivo de bajo reconocimiento de ventas hasta llegar a ser un country manager de una empresa transnacional. En la industria farmacéutica. ¿Y luego qué sucede en la industria farmacéutica? Cuéntanos. Pues mira, la industria farmacéutica la verdad es que es una industria muy noble en este país, es una industria creciente con sus altas y sus bajas, porque en temas gubernamentales pues llegan a existir ciertos problemas, claro. Pero... Sobre todo en este sexenio, en el de López Obrador, que sí, le puso muchísimas reglas, ¿no? Le puso muchas reglas. Nosotros queríamos ser una compañía que se enfocara principalmente al mercado privado, llámese venta de consumo a farmacias, pero por ciertas licitaciones que acontecen en este país, pues acabamos siendo una empresa que vendía el 70% a gobierno y 30% privado. Entonces, 70% a gobierno. A gobierno. A ver, cuéntame un poquito, ¿por qué el desabasto médico hoy en gobierno, en hospitales de gobierno? Principalmente por las compras. La verdad es que yo me atrevo a decir que había muchas compras no planeadas, no dirigidas, y lo que hacían año con año era un famoso copy-paste. Entonces sacaban la licitación y decían yo necesito 20 grapas y compraban 20 grapas, aunque ese producto tal vez ya no se utilizaba. La estrategia era muy buena, tratar de limpiar y ver la necesidad de este país. Pero nunca sucedió eso, la estrategia nunca se planeó porque pues, hay más de 400 insumos que vendes en una licitación, entonces no se dan el tiempo de limpiar las que ya no son comerciales o usadas y poner nuevos productos, ¿no? ¿Rebasado el sistema de salud, Alfonso? Un poquito, viendo este tema. ¿Está rebasado el sistema de salud? Yo creo que sí, no hay un enfoque claro, o sea, es increíble que las megafarmacias que se planeaban en estrategias que iban a funcionar no sucedieran, y eso genera una problemática de salud en este país que si nos vamos poquito atrás, pues, tema de educación, seguridad y salud debería ser un pilar fundamental del país, por supuesto, ¿no? Para lograr competitividad necesitamos que un país esté sano totalmente, ¿no? Completamente. Y en esta parte entonces el desabasto médico tú se lo atribuyes a que no está modernizado el sistema, las compras, las adquisiciones, hay mano negra, ¿qué hay? Yo me atrevo a decir dos factores. Recordemos que las famosas campañas dirigidas por ciertos partidos políticos pues necesitaban mucho poder económico para implementarlas. Ese es un gran punto. Y número dos, la planeación y seguimiento. No se ejecutó como debían, entonces siguen haciendo compras ahora compras directas, pero si el producto valía 20 pesos una licitación, en una compra directa lo están vendiendo en 80, entonces no hay este seguimiento ni planeación y es un tema muy complejo para este país, porque pareciera que esta mano negra que vemos pues llega a ser real y evidente en muchos casos, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, que los mexicanos es de lo que se quejan porque vemos rebasado este sistema. Pacientes que duermen
en sillas, pacientes que no tienen una cama, citas que se atrasan, medicamentos cirugías que no llegan. Sí, claro, y después de 8 meses te programan una cirugía cuando ya el paciente a veces pues ya ni siquiera sobrevivió ese tiempo para que le llegue su cirugía correcta. O sea, creo que en el sistema de salud hay muchísimo que hablar y esa parte tú la vives porque la vas conociendo, siendo country manager, tenías información muy importante y vas viendo este panorama, esta radiografía de México en materia de salud, ¿correcto? Es correcto. Y esto es lo que tú ves, un experto que conoce y que dice algo le hace falta en el país. ¿Qué le hace falta a este país para que tuviéramos el sistema de Dinamarca en materia de salud que queremos o que nos prometieron? A ver, tienes razón. Aunque mi posición era muy ejecutiva, directiva, claro, siempre he sido de las personas que se meten mucho a campo. Me gusta conocer qué está sucediendo en campo y lamentablemente te voy a contar una de 1000 historias, ¿no? Se detectó que había una cirugía para un niño a la misma hora en 5 hospitales diferentes bajo el mismo procedimiento. ¿Esto qué significa? Que cada cirugía costaba cerca de 400, 500 mil pesos, pero lo estaban haciendo en 5 o 10 hospitales diferentes. Esos son los famosos robo hormiga. Claro que la principal culpa lo tienen las autoridades, pero es toda una cadena de afectación. El robo hormiga es lo que toma cualquier trabajador de la compañía, o llega un médico que no necesariamente robo de robar, sino me duele la cabeza, dame una pastilla. Y eso no lo están inventariando y empieza a ser el famoso robo hormiga. Y evidentemente también hay el robo de medicamento para irlo a vender a un mercado negro, ¿no? Claro, que hay muchos mercados negros. Qué interesante lo que nos estás platicando. Nos vamos a ir a corte comercial, Alfonso. Ya pasamos los primeros 5 minutos, nos pasa rapidísimo en este programa. Oiga, no se vaya, quédese con nosotros. Estamos platicando con Alfonso Ramírez Escamilla y créame que hoy estamos arrancando una plática padrísima. A ver, sistema de salud. Nos va a platicar después su historia de empresario, pero creo que estamos arrancando en esta parte donde él inicia y donde también tenemos que ver esta parte que a los mexicanos nos duele, que es la parte de salud, sobre todo cuando tenemos a un familiar, a un paciente dentro de este sistema de salud que no le llega, que está en lista de espera y que a veces hasta 1, 2, 3 o hasta 8 meses, como lo comentábamos. Pero no se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos, vamos a un corte comercial y estamos con usted. Y seguimos platicando, ¿no? Oiga, usted y yo vivimos en el tráfico todos los días porque tenemos que ir a una cita y tenemos que estar, obviamente, moviéndonos. ¿Y qué cree? Si usted pierde la hidratación, obviamente la piel se reseca. Para ello tenemos Solufit Zero. Mire usted, chéquelo, sin azúcar y sin calorías, para que usted como empresario pueda andar en el tráfico con ese calor y sin problemas. Hidrátese todos los días. Tome usted Solufit Zero. Bienvenidos a TeamSanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado, desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con TeamSanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Pues ya estamos de regreso en Línea Empresarial platicando con Alfonso Ramírez Escamilla y estamos platicando sobre el tema de salud que tiene que ver en este país con mucho de lo que nos sucede y de esta parte que nos quedamos los mexicanos pues en espera de este sistema de salud como Dinamarca, ¿no? Estábamos platicando de esto, de que hay muchas necesidades, muchas carencias, que hay mano negra, seguramente corrupción dentro de estos temas. Tú fuiste un country manager, sabías, tenías esa visión global de lo que sucede en la industria farmacéutica. Y cuéntame, ¿sigues en esa industria? ¿Terminas en esta industria de trabajar? ¿Qué sucede después, Alfonso? Te cuento un poquito. 2019 es un año muy, déjalo digo así, triste para nosotros, porque venimos de un antecedente. Yo era el country manager de una empresa transnacional en este país, donde me encanta decirlo porque de por sí es una empresa danesa, ¿no? Es una empresa danesa que está en México, ¿no? Hablando un poquito, ¿no? Okay. Entonces, como buena empresa transnacional danesa, pues se preocupan mucho en el compliance, en el no caer en negocios
que quemaran a la marca principalmente. Y entonces, pues con estos cambios políticos y problemas políticos, lo que ellos deciden es frenar un poco la inversión en este país y hacer un mercado de distribuidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de que haya una cabeza y un gran equipo por abajo, pues simplemente haces una negociación con un distribuidor y le pasas la comercialización de los productos, pero tú ya no ejecutas ni tomas decisiones. Correcto. Simplemente es una venta adicional que haces con ellos. Entonces viene este proceso de 2019, un proceso muy duro porque desafortunadamente vienen despidos, vienen cierre de una empresa que lleva mucho. La empresa cierra, la empresa cierra, se va. No le interesa continuar con unos negocios. No le interesó México como mercado. Como mercado por este tema de incertidumbre en el país, en sobre un todo en la cambio político. farmacéutica, sobre todo que le quitan la compra de medicamentos, sobre todo en el tema de cáncer, y se los dan, no sabemos a quién, pero seguramente a nadie, porque hay un desabasto rotundo, pero entonces esta compañía decide ya no invertir, una de las tantas que se va de este país. Es correcto, entonces ¿luego? decide irse con productos extraordinarios. Okay. La compañía decide dar precios bajos con tal de apoyar la industria en este país, crecer, posicionarse evidentemente, claro. Pero ni eso fue un factor para poder permanecer, porque pues había mucha incertidumbre en lo que sucedía. Después, pues bueno, despedimos gente, cerramos la compañía y pues las famosas preguntas, ¿qué sigue, no? Entonces, pues se me ocurre empezar a invertir en una compañía de tecnología enfocada al sector salud. Tú sales de ahí. Salgo de ahí. Finalmente tú liquidas a todos y la compañía termina ya liquidándote. Es correcto. Ok. Inicias como emprendedor. Sí, por supuesto. Ahí es ¿Producto del desempleo? Con el hambre del desempleo. Con el hambre del desempleo. Con las ganas, con el querer tomar decisiones inteligentes de qué va a pasar en tu vida, ¿no? Claro. ¿Con herramientas de emprendedor o sin herramientas de emprendedor? ¿Qué traías ya? Muy pocas herramientas de emprendedor como tal, ¿no? Yo creo que a mucha gente le da miedo el dar ese brinco, ¿no? Es muy cómodo recibir una quincena, es muy cómodo un bono, o si tienes ciertas prestaciones, claro. Pues es muy cómodo eso, la verdad. Entonces, dar el brinco al sufrimiento mes a mes y ahora tengo que pagar nómina si no me llega a mí, ese es el miedo que tenemos todos. ¿Qué te anima para ser emprendedor en un país tan complicado para los emprendedores? Dos factores. El principal es el famoso cuello de botella. Me considero una persona joven, pero ¿qué crees? Ahí viene una bola atrás de chavos con una gran capacidad muy fuerte, pero pues 42 años es cada vez más difícil ciertas entrevistas o ciertos rangos de precios, déjalo así, de sueldos. Entonces, eso se me complicó mucho. Y número dos, pues, siempre tienen la cosquilla de yo puedo hacer algo, ¿no? O sea, ¿te vuelves a meter al mercado laboral? Intento. No encuentras, y entonces la segunda opción es que o trabajo, y entonces emprendo algo, ¿correcto? Es correcto. Bien. O sea, por la necesidad de no encontrar algo, pues empieza esta estrategia de decir, pues, ¿en qué hacemos? El tiempo pasa y el dinero baja. Exactamente. Sí, pero correcto, mucho. ¿no? Entonces, pues bueno, hace ratito hablabas de qué hacía falta para llegar a ser Dinamarca y se nos ocurre hacer una empresa que lo que hace es un tema de trazabilidad del sector salud en este país. O sea, desde que llega el paciente, ¿en qué sistema lo metes? Multiconexión con diferentes temas hospitalarios, ya sea primera, segunda y tercer nivel. ¿Qué médicos lo han visto? Un expediente clínico perfectamente encapsulado y realizado, junto con receta y junto con distribución. Entonces, en este sistema de trazabilidad englobabas toda la problemática de este país. Entonces, a mí siempre que me preguntan es, ¿por qué nunca fuimos Dinamarca? Porque nunca se ha invertido en ese tema de digitalización o de tecnología. Nos falta esa parte. Ok. Como, muchas otras, pero esa parte es la que tú detectas y tú crees que ahí tendríamos que hacerlo. Pero para ello ya empiezas como emprendedor. Dime, en este proceso, cuéntame tus sufrimientos más grandes como emprendedor, porque seguramente los viviste, seguramente lloraste una noche y dijiste, ¿hacia dónde camino? Evidentemente, pues, al ser una empresa tecnológica, pues tenemos que tener un equipo sólido de tecnología, ¿no? Que estuviera la famosa IT, que estuviera ahí en el desarrollo del programa. Entonces, las primeras frustraciones que uno vive es lo que mencionábamos en el corte, el tema de pago de sueldos, salarios, apertura de una oficina. Entonces, te empiezas a dar cuenta que tus gastos son más altos que tus ingresos. Cuando ya estás dentro, te das cuenta de eso. A ver, me considero muy bueno en planeación y en análisis financieros, pero evidentemente el empezar a crecer y empezar a darte cuenta que no puede ser como Bill Gates, que empezó en su garage, sino que ya tienes que usar otras herramientas. Si quieres ser una empresa transnacional, pues tienes que usar diferentes proveedores internacionales que aseguren
la seguridad de tu información, ¿no? Entonces, en esto se nos empieza a ir mucho dinero de la inversión planeada. Okay. Y pues mes a mes, pues había... Se sale de control. Se sale de control, Totalmente. Es una locura. Entonces son decisiones que tienes que continuar y afrontar la realidad de la situación. ¿Crecer duele? Crecer duele muchísimo. Muchísimo. Crecer duele muchísimo y cuando le involucras gente que tienes atrás como responsabilidad, duele más. ¿Y qué pasa si involucras cuando tienes dos boquitas atrás? Es correcto, es cuando más te preocupa, ¿no? O sea, porque vienes de una, déjalo llamamos, una posición cómoda donde puedes tener ciertos temas materiales a tu alcance, sin ser, hablo... Y de tranquilidad, sobre todo. De tranquilidad, a eso me refiero. Claro. Y de repente a no tener quo. nada, tener nada, pues empiezas a tener ciertas problemáticas, ¿no? Correcto. Con unos hijos crecientes entrando en la adolescencia, pues es más complejo, ¿no? Unos niños que crecen, un matrimonio que se tambalea cuando no entra dinero y entonces todo empieza, y una empresa que no jala y que no sabes si ese sueño es correcto o no es correcto. ¿Qué hiciste cuando empiezas a pensar, qué pasa en la cabeza de Alfonso? Sobre todo para los que nos escuchan y quieren emprender un negocio, ¿qué pasó en ese momento con Alfonso? ¿Te dejaste vencer? ¿Qué sucedió? No, nunca me he dejado vencer, pero tienes que pensar, mi consejo siempre cabeza fría y porque te apasionas de tus proyectos. O sea, yo creo que no hay un emprendedor que no aperture un negocio si no te apasiona lo que vas a hacer y te empiezas a aferrar sin darte cuenta. Pensar en cabeza fría y tomar decisiones con cabeza fría es lo mejor que yo puedo recomendar porque no es fácil. Porque tú lo estás viendo con una esperanza de un proyecto que va a ser exitoso y te das cuenta que no está siendo exitoso en ese momento, ¿no? Pero le tienes fe. Pero le tienes fe y tienes esa famosa ceguera de taller. Correcto. Esas son las cosas que más duelen. Entonces lo que yo recomendaría es la cabeza fría, tomar decisiones adecuadas y siempre con una planeación pues financiera, ¿no? Tengo 10 pesos, ¿qué vas a gastar esos 10 pesos de forma inteligente para convertirlos en algo, en un futuro? En algo productivo, en algo que crezca sobre todo, que era lo que tú buscabas. ¿Qué sigue con ese negocio? Hoy te dedicas a ese negocio, ¿qué sucede con ese negocio? No, ese negocio continúa, evidentemente, por temas monetarios, pues yo decido empezar a diluirme en la compañía. Okay. Porque llegó un momento en que había que meterle más y yo ya no tenía recursos cómo hacerlo. Entonces empiezo a diluirme y empiezo pues con otra preocupación, porque yo sigo diciendo que esta compañía va a acabar creciendo y la va a romper. Si esta compañía hubiera nacido en los famosos temas de California, sería una startup en el mundo ahora, pero nacimos en un país lleno de complejidades. Correcto. Y cuesta trabajo. Un país lleno de complejidades le llamas, a toda esta parte de crecer. Sí. Sin financiamiento, con un financiamiento muy caro, con muchos trámites, una tramitología enorme, con un notario muy caro, inclusive hasta para constituirte, caray, porque todo eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que tú ya viviste. Es que si mi sistema se hubiera logrado colocar instituciones de salud, México sería otro. Y sería una campaña exitosa para el gobierno existente. Okay. No lo decidieron implementar por temas... ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó entonces a esta compañía? Tú me dices, me diluí en esa compañía. ¿A qué te refieres con me diluí? Pues si yo tenía X porcentaje de participación, lo tuve que empezar a vender mis acciones a nuevos inversionistas, pues para que la compañía pudiera seguir existiendo. ¿La compañía sigue actualmente? Sí. ¿Y tú decides tomar otro camino? Decido tomar otro camino. ¿A dónde te vas, Alfonso? Ahí es donde es una historia que me gusta. En el 2021, Gabriela, mi esposa, conocemos un grupo de amigos que se dedican a comercializar productos de ajonjolí. 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 O sea, entras al tema del agro. Exactamente, nada que ver, brinco a otra línea. Eso le pasa a un emprendedor regularmente. Inicias con una cosa, vas con otra y terminas en otro lugar. Que yo siempre juro que iba a acabar en industria farmacéutico y mira, ya no. Sí, claro, sí nos pasa. Ya no, bueno, no voy a decir que no que ver, no sé a dónde vaya a llegar en unos años, ¿no? Pero entonces empieza esta negociación con ellos donde ellos se dedican principalmente a importar y exportar ajonjolí en el mundo. Ese es un negocio. Y tal vez un negocio es estar pensando dónde voy a sembrar y cosechar en el 2028. No Esta compañía ya estaba en marcha. Ya es una compañía que lleva 50 años en el mercado. 50 años en el mercado, ok. Entonces ellos decían, pues su negocio no es tanto pensar en las ventas del día de hoy, sino en dónde voy a cosechar y sembrar los siguientes 3 años, ¿no? Okay. Ese es un poco el negocio de ellos. Principalmente el grano como tal, el ajonjolí como tal, ¿no? Entonces en una reunión, Gaby pues, pregunta, oye, ¿y por qué estos productos no los encuentro en el supermercado, ¿no? En el famoso retail, ¿no? Claro.
Y una de las pláticas es, pues, ¿por qué no es nuestro objetivo de negocio? No es nuestro nicho. No estaba definida en la compañía. ¿No? Entonces, pues, Gaby voltea y le dice muy astutamente, dado también, pues, un poco el hambre que existía por crecer una compañía, por, pues, la esposa se vuelve emprendedor en ese momento. Dice, Alfonso, aquí tenemos negocio. Voltea y dice, es que es un negocio que vale tanto. Tal vez no es un número para una industria que diga, wow, ¿no? Pero pues Gaby voltea y dice, pues, ¿y si lo hago yo? Y así es como empieza la compañía. Entonces empezar a comercializar producto terminado, o sea, aceites de ajonjolí, una pasta de ajonjolí que se llama tahini, y todo este nicho de mercado muy interesante. Pero eso lo empieza ella. Yo sigo aferrado en mis temas de crecer esta compañía paralelamente hasta que finales 2021, una plática muy dura con mi esposa me dice, oye, está bien tenerle fe a tu proyecto, pero creo que ya fue demasiado tiempo. Y no llega. Eso es el resultado y no llega, ¿no? Claro. Tú crees que hay una luz en el túnel y realmente no hay ninguna luz en el túnel, ¿no? Entonces, pues juntos tomamos la decisión de yo brincar y apoyarle a esta compañía a comercializar los productos, ¿no? ¿Cómo vives la pandemia? Porque en ese momento estaba la pandemia terminando prácticamente. Tú estabas desempleado o estabas intentando ser emprendedor y te atrapa la pandemia. ¿Cómo vives este proceso? Momentos muy frustrantes, Leo. Muy frustrantes porque ¿Lágrimas? Pues, muchas, enojos, ¿no? Estados sentimentales, cambios de ánimo todo el tiempo. Porque pues yo intentaba vender un producto en una pandemia desde el tema sector salud. Nosotros siempre lo decimos, si hubiera existido nuestra plataforma en el sector salud, hubiéramos sabido cómo actuar como país. Pero como no la teníamos, entonces yo tenía reuniones con gentes que representaban la industria de la salud y me decían, es que tu producto, tu servicio, tu plataforma va muy ubicada a este tema, pero pues no estaba implementada. Entonces pues, la pasé mal, sufría mucho, evidentemente pues hay un gasto, pero no hay un ingreso. No supe manejar en su momento muy bien el tema de pues, todos encerrados en una casa. Muy complejo, la verdad es que muy frustrante para mí, pero hoy lo veo de una forma positiva, pero en su momento había esta frustración, ¿no? A ver, dime de ahí, de esas vivencias, dime 3 consejos para un emprendedor después de este proceso donde vienes de una empresa de éxito, una posición de éxito, terminas liquidado, sales como emprendedor, te frustra, tropiezas, se viene la pandemia y sales adelante. De ahí dime 3 cosas que le dirías a un emprendedor para que no se caiga a la primera que la vida le pone el primer knockout. El primero no va a ser tan ejecutivo, pero para mí es muy importante. Es familia. Para mí es familia y no solamente hablo de mi esposa, que evidentemente es un gran apoyo en este camino, pero la familia empieza a ser un apoyo muy importante. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, mis papás te apoyan, y hermanas principalmente. Te cobijan. Entonces, y no me refiero a cobijar económicamente, que en su momento también sucedió, no me da pena decirlo, sino un tema de consejos y oportunidades, ¿no? De abrir espacio. Ese saber que tienes a alguien atrás. Mi mamá usa mucho una frase que es, en esta casa vemos 4 columnas, si una se cae estamos las otras para detenerlo. Entonces a eso un poquito me refiero. Número 2, yo soy una persona con mucho sueño. O sea, me gusta, ya que estoy pensando en el negocio, irme 3 años atrás y cómo nos va a ir y demás. Tal vez no alargarlo tanto y pensar un poquito en el presente. Eso es lo principal que hay que hacer. Y número 3, el tema de estructura y dar el ejemplo de la compañía. No porque uno es el director general, pues no va a hacer ciertas actividades. A ver, yo soy de las personas que se dobla la manga y si hay que hacer inventario, hacemos inventario. Es el hombre de orquesta, como todo empresario. Creo que es muy importante conocer todo lo que pasa en tu compañía, ¿no? Así inicia la mayoría de emprendedores, siendo el hombre de orquesta y luego vas creciendo y ya vas profesionalizando la empresa y luego ya le metes gobierno corporativo y todo lo que viene. Pero al inicio eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Y eso es lo que tú vives. Y en ese momento entonces vives un tema con tu esposa donde había que definir la línea, donde te dice, basta de soñar, vamos a la realidad porque hay 2 hijos, hay una familia y un proyecto que tenemos que seguir caminando. Tienes que concluir esa fase y entras ¿a qué fase entras, Alfonso? Entro a la fase de poder comercializar los productos, siendo el responsable
de nuestros productos comercialmente, ¿no? En el tema de la ajonjolí, igual. Principalmente de la ajonjolí. Okay. Entonces llevo una industria que desconozco, que no sé cómo son los procesos, y pues simple y sencillamente a tocar puertas. Okay. Entonces durante 2022 fue tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas, y ¿qué crees? De cada 10 pues no sabrían muchos. Entonces empiezas a hacer esta colocación de producto, tratar de entender cómo es el mercado, traes un producto. Ahí ya trabajas con tu esposa. Ahí ya trabajas. Empiezan a trabajar juntos. Y eso es una cosa importante. O sea, es una segunda empresa. Matrimonio es la primera y la segunda es el negocio. Y me encanta decirlo porque yo juré que nunca iba a tener una empresa con ella. Ok. Y mira, más rápido que hay un hablador que un cojo. Entonces empezamos a trabajar. Ella es como la directora administrativa y yo como la parte comercial, ¿no? Okay. Entonces, pues empieza esta compañía, empiezo yo a enfocarme, empiezo yo a dirigirme a los famosos centros de consumo, que son restaurantes, bares y hoteles, es como lo tenemos en la categoría, para dar a conocer nuestro producto, que es un producto premium, ¿ok? Es un producto premium, que hay cierto nicho. Entonces, todo 2022 nos dedicamos, y principios de 2023, a la comercialización de este producto. Y por ahí de a principios 2023, le digo a Gaby, oye, pues ya tenemos cierta posición en centros de consumo, pues ¿por qué no ampliamos nuestras líneas de negocio? Y ahí decidimos involucrarnos en el área de bebidas con 2 productos principalmente, tequila y vino. Entras al área del tequila y del vino. ¿Mexicano? Mexicano. En la parte nacemos como... Generamos una alianza comercial con una empresa tequilera muy reconocida en Matitán, Jalisco, y empezamos a ser los responsables comerciales en el país. Eso es como que, me gustó mucho el clic que hicimos, me voy un pasito atrás, los empezamos a conocer a ellos en ferias, diferentes ferias de tequila. Entonces, pues empieza a ser una relación muy sólida con ellos y nosotros nos convertimos en una parte importante de comercialización en este país. Tratar de dar a conocer el producto o la marca en esta industria tan competitiva. Aunado a eso, pues abrimos la línea de vinos y empezamos a hablar con diferentes vinícolas para poder ser los representantes en el país. Unas se crecen más rápido que otras, claro. Y a lo largo del tiempo pues vamos creciendo, pero ya me estoy brincando más añitos, mi querido amigo. O sea, ya entonces te metes al tema del vino y del tequila y ahí empiezas a crecer. O sea, ahí ves ya un nicho de negocio, una oportunidad y empiezas a comercializar. Es decir, el ojo de aquel emprendedor empieza a volverse empresarial, a decir, aquí hay negocio, el olfato se empieza a desarrollar. Y como todo buen sabueso, empiezas a seguir en la pista a donde puede haber negocio. Y muchos me preguntan el por qué eso. Claro. ¿No? Y la respuesta es muy fácil. Son 2 productos que siempre me han interesado, ¿no? El tema del tequila, pues tiene una historia de muchos años, el vino ni se diga más, claro. Tiene más, ¿no? Entonces, se deciden estos 2, número 1, por la estrategia, y número 2, porque son quienes nos abrieron la puerta. También hay que reconocer eso, ¿no? Porque pues tú vas, tocas y no encuentras muchas veces una puerta hay que trabajar en exactamente. Entonces, entramos en este mundo que sin duda es completamente de que hablamos en el primer bloque, un mundo muy competitivo, un mundo lleno de amenazas, el famoso oportunidades, amenazas, pero ya que encuentras el cómo empezar a trabajar y cómo convertir estas amenazas en oportunidades, es cuando empieza la diversión de una nueva... Y es cuando le empiezas a desarrollar. Y ahí es donde le empiezas a entender. Le empiezas a entender, te empiezas a involucrar más, porque ¿qué crees? Como lo platicamos, venía de conocer hospitales, venía de conocer médicos, ahora es centros de consumo, grupos restauranteros, hoteleros, y empieza otra línea de negocio totalmente diferente. No, pues muy bien, a ver, déjeme platicarle que es una historia muy interesante la de Alfonso, porque de ser country manager de una industria farmacéutica a ser empresario, a vivir estos tropiezos y luego a meterse en la industria del ajonjolí y después del vino y del tequila. Y nos va a platicar después de este corte comercial lo que ha logrado, porque hoy tiene un tequila que se llama Máximo Imperio y que se comercializa en los Estados Unidos. Creo que vamos para allá y ahorita vamos a seguir platicando con él. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Imagínate encontrar comodidad y moda conviviendo en un solo lugar.
Pues ya estamos de regreso aquí platicando con Alfonso Ramírez Escamilla de su historia de éxito y la verdad es que muy interesante, de la industria farmacéutica a los vinos, a los licores y a las bebidas. Y creo que eso es un temazo, mi querido Alfonso, porque es otro mercado, es el agro mexicano, es conocer de todo lo que sucede, de cómo funciona, es también ya obviamente medir el tema del IEPS famoso con el SAT, que tienes que pagar, que tienes que contribuir. ¿Cómo está este mercado? Ahora platícanos de esto. Ya te vuelves empresario y estás en este tema intentando. Y por lo que entiendo va muy bien y es una historia de éxito porque ya estás en el mercado norteamericano, ¿cierto? Es cierto. A ver, tiene mucha ventaja y mucha problemática. Voy a empezar un poquito con las problemáticas. Desafortunadamente, por temas de costo en este país, pues muchos toman la decisión de mandarlo fuera, ¿no? Principalmente Estados Unidos. Te pongo un dato que a mí me encanta decir. ¿Tú sabes cuál es el país que más se consume tequila? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. No debería ser así, pero bueno, es una fórmula que sucede. Y es tequila mexicano. Y es tequila mexicano. Yo tengo varios amigos que producen tequila mexicano y de hecho ni siquiera lo venden aquí. Es correcto. Lo mandan directamente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Empiezan a haber muchos temas. A ver, el tema del IEPS se produce, lo tienes que pagar cuando eres productor, pero empieza el famoso dólar, ¿no? No es lo mismo vender una botella de 600 pesos aquí que una de $50 siendo el mismo producto. Tienes una mayor ganancia y mayor posicionamiento, ya que el mercado americano se está dispuesto a pagar $50 una botella, ¿no? Claro. Es un ejemplo así de sencillo. El mexicano es más competido. Y el mexicano voltea y dice, híjole, tal vez la de 600 no. Eso, y ya en por un tema cambiario, empiezas por otras situaciones, ¿no? Pero por eso muchos deciden irse a Estados Unidos. Principalmente en el sur de Estados Unidos, claro, ¿no? Es donde más se comercializa, donde puedes encontrar etiquetas que no hay en este país. Pero pasa lo mismo con productos como aguacate, como jitomate, como todo lo que se produce en Michoacán, se acaba yendo directo a Estados Unidos. A Estados Unidos. El producto de calidad. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por un tema monetario, por un tema de buen pago. Entonces, recordemos que en México no hay mucho apoyo a subsidios, ¿no? Hablando un poco del vino, a mí me gusta platicarlo. Por ejemplo, Argentina sí tiene apoyo de subsidio, entonces allá no existe un IEPS, aquí sí existe un IEPS, ¿no? El tema del IEPS creo que golpea durísimo a la industria vitivinícola. De hecho, los productores de agave también en Oaxaca lo sufren. No pueden competir siquiera, familias enteras que no pueden empezar su empresa porque el IEPS es altísimo, les pega muy duro. Y no solo es el IEPS, es el IVA, no también es el IEPS más el IVA. En el caso de productos arriba de 35 grados de alcohol, pagas el 53% más el 16%, te estás yendo un 70% de impuestos. Entonces, pues es ahí donde este mercado empieza a encarecerse y es donde empieza a tener ciertas problemáticas. Claro. ¿Ustedes han vivido algún foro? ¿Tú has vivido algún parlamento abierto en materia de IEPS? Realmente yo no, directamente en la casa vitivinícola sí, o la de tequilera sí, no hay un subsidio y es donde empiezas a tener muchos problemas en el posicionamiento del producto. Yo estoy seguro que el vino mexicano es de gran calidad en este país. Y de los mejores. Es de los mejores. ¿Qué pasa? Pues volteas y empiezas en una comparación, vas a un restaurante y ves precios y el vino mexicano llega a ser de los caros. ¿Por qué? Pues por toda esta problemática que estamos mencionando. Y además elegimos otro vino. Fíjate que tuve yo aquí alguna vez a la directora justo de las casas vitivinícolas y decía, ¿por qué no consumimos vino mexicano? De hecho tenía un hashtag que es Elige Vino Mexicano. Porque generalmente volteamos a ver el extranjero en vez de consumir el vino mexicano, que podríamos ayudar al productor mexicano, que esté hecho aquí, que es nuestra uva, que es nuestro producto, y que en México dejamos de apoyarnos unos a otros por algo. Lo que pasa en yo diría, doble tributación que se tiene, es porque el Congreso no hace su chamba, es porque a los diputados les queda muy bien llevarle a Hacienda más dinero cuando debería de estar viendo cuántas familias se quedan sin poder competir o sin poder producir precisamente por esto, ¿no? Y viviendo en estados de denominación de origen, que eso podría dar un plus a estas familias. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Es muy complejo y frustrante el no poder este paso, porque México es de los países que lleva muchos años en el vino. Evidentemente hubo una brecha, que lo contará muy bien seguramente ella, pero una brecha donde no comercializábamos. Pero ahora es una moda el vino, una moda y un posicionamiento que muchos estamos trabajando en esto. A ver, yo cuando voy a un evento de vinos y me preguntan, oye, ¿y qué opinas de los demás? Opino que son maravillosos. Todos estamos trabajando para que crezca el consumo per cápita de este país.
principalmente muchos en mexicano, otros se dedican a vino extranjero, que es lo mismo. ¿Tú tienes alguna numeralia en ese tema, en tema de vino? ¿Qué porcentaje se consume? No, vino mexicano? A ver, es demasiado poco. O sea, te puedo decir que hay una vinícola en España que hace más vino que todo México. Okay. Ese sería un gran dato como para ponerlo en la mente, ¿no? Okay. Crecen vinícolas en este país, pero regresamos a lo mismo, Leo. Si tú lo ves en una carta, uno vale 1000 y uno vale 600. Si tú sabes que tal vez el de 600 español, de Rioja, es un extraordinario vino, y el de 1000, pues no lo conoces, ¿no? Entonces mucha gente dice, vámonos a lo seguro. Esas son las cosas que debemos trabajar para ahí. Yo creo mucho en el apoyar el consumo mexicano, ¿no? Eso debería ser hacer campañas fuertes para que esto estuviera sucediendo. ¿Por qué no sucede? Pues bueno, hay mucho por sobre atrás, todo porque es un tema turístico, es el tema turístico donde podríamos estar jalando a este turismo que le gusta el buen comer, que le gusta un buen hotel y que le gusta de degustar estas bebidas que yo creo que hoy en el mundo el tequila y el vino mexicano se ha posicionado y la gente ya nos ubica con esto. Te voy a hacer 2 comentarios de ahí que me gusta. Es increíble que Cancún era el destino número 1 de este país y ya fue superado por Punta Cana. Punta Cana, okay. Eso no debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos temas de inseguridad, pero era el destino número 1 de todo el continente y de todo el mundo, Cancún. Okay. Y el tema número 2, estás mencionando algo muy importante, todo lo que es Valle de Guadalupe, Coahuila, algunas zonas del centro del país, están haciendo las cosas muy bien y deberían ser rutas turísticas. ¿Por qué no están tan promocionadas? Dejan el mundo, en el país, ¿no? Me acuerdo mucho de la campaña de Habla Bien de Acá, ¿no? Sí. ¿Por qué no empieza a ver estas estrategias? Poca gente conoce el Valle de Guadalupe y mucho menos los de Coahuila y mucho menos los de Querétaro o los de León. Entonces no hay un enfoque de cómo debería, ni apoyo de gobierno, porque eso debería ser con Secretaría de Turismo o algo más enfocado. ¿Y qué crees? La ruta del tequila también tiene su atracción, ¿no? No solo son estas casas que lo han hecho bien, sino puede ser una famosa ruta por diferentes productoras y vas a conocer cosas más allá, muy bonitas, pero pues, si no estás en este mercado, no las vives. Sí, además no las conoces. O solo las conoces. La ruta del tequila. O solo las conoces porque lo consumes, ¿no? O lo ves en el supermercado, pero no sabes lo que hay atrás. Y yo invito a todo mundo a que vayan y hagan estos temas de tanto en vino, tanto en tequila, pero ¿por qué no productos mexicanos en general, eh? A ver, yo lo que creo es que hay muchas cosas en el país que pudiéramos recorrer. Costa Rica es un país donde el senderismo funciona, donde la gente puede caminar entre la selva y no le pasa absolutamente nada. Creo que hacer senderismo o meterte a la parte de Michoacán y es otro tema. Sí. O meterte a Jalisco, por ejemplo, me decías, el tequila que tú produces de Jalisco y lo que vemos de Jalisco y lo que escuchamos de Jalisco es lo que estamos viendo estos temas. No te dan ganas de ir. Y no te dan ganas de ir, sobre todo si te metes más allá de la ciudad. O sea, ya meterte a la sierra, ya meterte a caminar esos senderismos, yo creo que ya es complicado en estas rutas. Yo creo que la inseguridad nos ha pegado mucho. ¿Qué ves tú en esta industria del vino, en esta materia de seguridad? Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Ya hace ratito platicábamos de los 3 pilares, ¿no? Salud, que ya pasamos por él, ahora seguridad. Yo creo que desafortunadamente es un problema de seguridad, ¿no? Tenemos tantos destinos, tenemos tanto de conocer, tenemos países, México es muy rico en gastronomía, en cultura, en historia, en producción, en manos, en gente. Tenemos todas las cualidades para ser primer mundo y no hemos logrado dar ese brinco. Y no brincamos. ¿Qué veo yo? Pues unas malas planeaciones, malas decisiones, porque el país debería ser seguro, número 1, pero si no logramos que el país sea seguro, pues ciertas zonas seguras, no deberíamos, hay productores mezcaleros hasta en Puebla exitosos, y nadie sabe eso, ¿no? Cuando tú te metes en el tema de mezcal, que no es algo que yo domine, pues todo el mundo piensa en Oaxaca, ¿qué crees? Guerrero es fuertísimo, Puebla es fuertísimo, claro. Pero nadie sabe cómo comunicarlo. Y estamos metiéndonos mucho en destilados o en mi caso ajonjolí, pero quiero hablarlo de forma general. Deberíamos potencializar todo lo que tenemos. Y no logramos hacer que el gobierno nos escuche, ¿no? Claro. Debería ser algo padrísimo, que es mi aniversario y te puedes ir con tu pareja a recorrer la ruta del vino, la ruta del tequila, restaurantes. Con toda la tranquilidad del mundo. Toda la tranquilidad del mundo, y ya empiezas con una problemática desde, en coche no.
Sí, claro. ¿no? Lo que esta sucede, carretera, ¿no? Esta carretera, lo que sucedió hace un mes en Morelia, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues ya ni eso puedes hacer. Yo creo que es una problemática que debemos considerar muy seria, alzar la voz como mexicanos y decir que eso no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, a ver, mencionábamos hace un rato lo de que eran los impuestos y decíamos esto llega al 70% de impuestos de lo que está pagando, pero también hay otra cosa que vive el productor que está en Michoacán, que vive el productor que está en Jalisco, que vive el productor que está en Guerrero, que es el derecho de piso, que todavía a eso hay que pagarle a los malos para que tú puedas producir y para que no toquen tus tierras. Completamente. Eso prácticamente lo vive muchísima gente que no, bueno, pues es que pasar a otro estado es otro México, ya eso es lo que viven todos los días. Hace poco hubo un atentado aquí en la Ciudad de México, todos los periódicos hablan de lo mismo, pero me parece que en Sinaloa pasa todos los días. Sí. En Michoacán pasa todos los días, o sea, estos Méxicos diferentes en el que vivimos y en el que no estamos seguros, yo creo que nadie. Y es donde empieza la problemática, ¿no? Porque ya te costó hacer tu producto, ya hablaste del derecho de piso. A ver, afortunadamente nosotros no estamos en ese foco todavía, y no queremos estar ahí, ¿no? Pero entonces ya produces, ya te cuesta, ya pagas un JEPS, ya tienes empleados preocupados al llegar, ya tienes tu producto final, lo subes a un tráiler y no sabes si ese tráiler va a llegar a su destino. La ruta final, sí, claro. Esa es una gran problemática, ¿no? Entonces, tienes que darle tal vez un sobreprecio al producto para poder compensar todas estas problemáticas que tienes. A ver, mencionas otra cosa, las carreteras seguras y las no seguras, por supuesto. O sea, ¿cuánta gente que transita en carretera, cuántos choferes son asaltados en estas carreteras del terror? Esa es una parte interesante. Muchísimas. Es la parte donde de verdad tú lo ves y tú dices, oye, y además seguimos transportando todo en tráiler en vez de transportarlo por ferrocarril, que es mucho más barato. Yo creo que en este sexenio, según lo que hemos escuchado, es que el ferrocarril va para adelante y eso es una noticia buena. Esperemos que sí funcione. Yo no espero que estemos como en Japón a final de este sexenio, pero sí que tengamos 2 o 3 trenes buenos, importantes, que podamos mover la carga y sobre todo también que haya trenes de pasajeros para hacer las rutas mucho más rápidas y más eficientes, ¿no? Creo que tenemos que invertir mucho en esa parte, ¿no? ¿Qué ves tú, Alfonso, en esto de infraestructura? Pues mira, yo trato de siempre ser optimista, positivo. Yo también concuerdo contigo que sí se están haciendo cosas, pero ya le urge a este país más cosas positivas que negativas. Veo muchas estrategias que pudieran tener hasta las propias empresas logísticas, ¿no? Claro. También ellos tienen una problemática. Entonces, todo se va encareciendo dadas las problemáticas que tenemos. Entonces, para que tú puedas consumir un producto, ya hubo muchas cosas atrás que no deberían existir. Y que lo hacen caro. Y que lo hacen caro. Sí, entonces, claro. El presupuesto de inseguridad en una empresa y es un rubro aparte que antes no había. En la alarma, en el guardia, en esto, y eso encarece, porque eso al final se lo tienes que meter al producto. Finalmente no lo vas a pagar. Se lo tienes que meter al producto y eso lo encarece. A ver, y en la parte comercial, tú te dedicas a esta parte, estás creciendo en materia de vinos, en materia de tequilas. ¿Qué más ves? ¿Para dónde vas a caminar, Alfonso, en estos siguientes años? Veo los famosos pros contras. Sé que hay casas más grandes que nosotros y sé que tienen cierto posicionamiento ya en la industria. Yo quiero ser una empresa que vende el objetivo que nos tenemos planeados año con año, que es un objetivo posible, claro, un objetivo agresivo, pero estamos seguros que vamos a implementar. De lo que estamos seguros es que los productos que estamos ofreciendo tienen que ser productos de calidad. Y cuando el cliente, el comensal, degusta nuestros productos, sabe que es de calidad y se tienes productos de calidad que compiten en los Estados Unidos, ¿cierto? Cierto. Los aranceles que se van a implementar en los Estados Unidos, ¿qué tanto les pega a ustedes? No tanto directamente en un principio, pero evidentemente, a ver. En un principio y dejas una pausa. Y dejo una pausa porque no sabemos qué va a estar cambiando. En Estados Unidos hay otros requisitos para poder comercializar producto. Por ejemplo, el de allá tiene que ser de 40 grados, sí o sí, mientras que en México puedes jugar con 35, 38, 40, 43, ¿no? El tema del tequila es algo que ha cambiado en este país radicalmente. Acuérdate, 50 años atrás llegaba el charro, pateaba la puerta, se echaba un tequila y tenía que raspar. Ahora, el tequila se puede degustar en una copa para detectar aromas. Entonces, ha cambiado mucho la tendencia del proceso del tequila, ¿no? ¿Qué ves tú a futuro para los Estados Unidos? ¿Seguiremos enviando más tequila? ¿Va a ser un mercado que va a seguir creciendo? ¿Le ves un futuro fuerte? Sí, nos guste o no,
afortunado, desafortunadamente, Estados Unidos es un cliente fuerte donde muchos queremos estar. No, afortunadamente lo tenemos aquí enfrente. Y lo veo por dos opciones. Porque hay mucho mexicano allá, número uno. Y número dos, porque también nuestros compañeros americanos están dando la oportunidad de degustar tequila. Ya gusta el tequila, ¿no? Ya no es el mismo tequila que cuando ibas a un all inclusive en Cancún y solo era fiesta. Ahora, sino ya se atreven a experimentar diferentes bebidas y eso es algo que, pues, al final del camino es bueno porque crece el consumo, ¿no? O sea, los productores mexicanos van a seguir creciendo porque Estados Unidos, el mercado día a día sigue creciendo. Es decir, el tequila está penetrando cada día más el mercado, ¿correcto? Sin duda. Y tú lo ves con un gran crecimiento. Le estás viendo un futuro. Sí, lo hay. Los próximos 10 años. Los próximos 10 años y podrá llegar a un tema de estancamiento, pero bueno, tú ves año con año y el crecimiento es agresivo. ¿Qué competidor de tequila tenemos los mexicanos a nivel del mundo? Que tú veas. O sea, ¿qué marcas son las más fuertes? ¿A nivel del mundo alguien más que esté produciendo tequila? No. Tequila es 100%, tiene que ser de origen. Denominación de origen. Ya luego, ya sabes que hay las imitaciones, eso me refería. ¿Está llegando alguna imitación de alguna parte del país, de otro? Sí, mira, hay temas asiáticos, principalmente chinos, están haciendo la crema de tequila. O si tú pones la palabra tequila, ya no puedes, tiene que ser una denominación de origen, pero sí hay cremas y empiezan a haber muchas cosas, pero eso ha sucedido toda la vida con los whiskies, por ejemplo. La crema de whisky es algo muy común y no tienes que estar necesariamente en estos países de denominación. Sí veo esa problemática, pero lo que me da gusto es que la gente está abierta a si va a degustar algo de calidad, irse por estas ramas, ¿no? Alfonso, tú creas la marca Máximo Imperio, ¿correcto? Ese es tu tequila. Sí. ¿Dónde lo puede degustar la gente? Pues mira, uno de los objetivos 2025 es empezar a darlo a conocer en este país. Como lo comenté, 2023-2024 nos dedicamos mucho a mandar a Estados Unidos. Ahora principalmente lo pueden adquirir directamente en nuestras páginas o en centros de consumo. Cada vez hay mayor creciente en esto, ¿no? Evidentemente somos un tequila de una diferente producción versus el número uno en el país, ¿no? Tal vez ellos hacen 100 millones de botellas, tal vez nosotros hacemos un número más pequeño, pero cuando la gente lo ve en la anaquel, los invitamos a que lo deguste, ¿no? O sea, lo tenemos que ver en tu página. Nos dejas tus redes sociales para que la gente pueda dirigirse, para que lo pueda conocer y para que lo pueda degustar, ¿cierto? Por supuesto, es Zacil Gourmet, ZAAZIL, gourmet.com en nuestra página. Ahí tenemos nuestro e-commerce, o nos pueden seguir en Instagram, Facebook y demás redes sociales como @Zacil Gourmet. Pues ya les dejamos las redes sociales para que lo puedan compartir, para que lo puedan degustar y para que puedan probar el tequila Máximo Imperio. Ahí es donde terminas prácticamente tu carrera como emprendedor, es donde estás ahorita en esta parte, formado, enfocado. ¿Y qué sigue entonces, Alfonso? Una palabra muy fuerte que se llama consolidar, ¿no? Okay. Porque todavía es un mercado volumen creciente con cambios, posicionamiento, tiene sus problemáticas. Hoy todavía no llegamos al lugar donde queremos estar y esta palabra consolidar es la que sabemos que va a romper esta barrera de tal vez tomar otras decisiones. La consolidación ya es prácticamente el inicio del éxito. Sí. Porque es cuando empiezas a crecer, a consolidarte, a ver, ya decir, ya pasó esta primera etapa, ahora viene la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Es lo correcto. Que venga, el crecimiento fuerte. Eso veremos en Alfonso y en el Tequila Máximo Imperio. Seguramente sí. Pues la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo, Alfonso. ¿Qué nos dirías o qué le dirías para cerrar a nuestro público que te ha escuchado, que ha visto la historia de un farmacéutico, de un country manager, de una industria farmacéutica, ahora el empresario? ¿Cómo te despedirías de este público? Pues primero agradecerte a ti la invitación, pero a la gente que nos sigue yo creo que el no rendirse y el creer con el trabajo diario es lo que te hace más fuerte. Evidentemente siempre habrá caídas, siempre habrá pendientes más peligrosas, pero si tú estás seguro de lo que estás haciendo y tú eres el claro ejemplo de lo que buscas para tu compañía, el éxito vendrá solo. Que muchas veces el tiempo en la mente de uno no ayuda, pero les puedo garantizar que siempre llegan los éxitos. O sea, el creer, el crecer y el tener cuidado con las pendientes peligrosas. Es correcto. O sea, como todo buen conductor. Sí. Tienes que voltear a ver el retrovisor solamente para saber qué traes atrás, pero siempre al frente, ¿cierto? Así es. Pues Atento. muchísimas gracias por todo este espacio. La verdad es que ha sido un placer gracias. Conocerte, platicar contigo. Y pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención.
Hoy fue un programa muy interesante, lo platicamos, lo vimos, esta historia de éxito, de las que queremos llevarle siempre a su televisor y que usted esté siempre conociendo de lo que hacemos en Línea Empresarial. Pues ya nos vamos, descanse usted, tenga usted muy buenas noches. Hasta luego.